Seguimos en la serie sobre el hogar y bueno, hasta una cosa que he notado en estos tiempos y no me puse de acuerdo, pero en la mayoría de las iglesias cristianas están en este tema este año, o al menos de los pastores que sigo. En la iglesia de MacArthur, en la iglesia de Sugel, en la iglesia de Miguel Núñez, están en el tema de la familia, y aquí en algunas iglesias que también conozco en Colombia. O sea, no nos pusimos de acuerdo, pero el Señor sí se pone de acuerdo. Entonces seguimos estudiando, hermanos, el tema del hogar, y quiero recordarles que el hogar no es una institución de origen humano, sino un diseño divino establecido para la gloria de Dios y el bienestar de la humanidad. Estamos en un mundo donde los cimientos de la familia son constantemente desafiados. Todas nuestras familias están zarandeadas de cierta forma. Cuando decidimos formar un hogar, no pensábamos que íbamos a tener tantas perturbaciones. Y aún más cuando decidimos seguir al Señor y sabemos que es lo correcto que debemos hacer, pues aún más están allí las perturbaciones. Pero también entendemos que por la palabra de Dios que permanece en nuestro corazón, es la única forma también de que llevemos a cabo ese buen diseño que Dios planeó desde antes del pecado. Es la palabra de Dios quien puede arreglar y sostener y prevalecer un matrimonio. Esa es la palabra de Dios la que nos va a ayudar en medio de cualquier dificultad y triunfo también, porque el hogar no es una cosa de sufrimiento, no se puede ver así. Es un diseño de Dios para vivir en triunfos, para vivir en gloria, para vivir en gozo. Solo que nuestra naturaleza pecaminosa pues hace estrago ese viejo hombre que aún no ha sido totalmente glorificado. Pero en esta serie de enseñanzas lo que queremos o lo que pretendemos, hermanos, es que el propósito fundamental es llamar a la familia cristiana a regresar al orden bíblico. Es que su familia y mi familia, en aquellas áreas donde de pronto no está el orden bíblico establecido, pues podamos entenderlo desde el punto de vista de la Sagrada Escritura. Y ese es el propósito fundamental hasta que lleguemos a la eternidad, a formar un hogar con Cristo, nosotros como iglesia, como esposo, como esposa, y Él como esposo. Hoy voy a compartirles un sermón y el título del sermón es Edificando con sabiduría el hogar. Edificando con sabiduría el hogar. Y me voy a basar, pueden buscar en su Biblia, Proverbios 24, versículos 3 y 4. Proverbios 24, versículos 3 y 4. Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenará las cámaras de todo bien preciado y agradable. Nuestros hogares, y hablando de hogares cristianos, obviamente, debe ser edificado con sabiduría. Eso es lo que edifica nuestro hogar, la sabiduría, pero no cualquier sabiduría. Obviamente aquí estamos hablando de la sabiduría de Dios. Entonces, como primer punto, entendemos aquí, a la luz de este versículo de Proverbio, es que el hogar se edifica con sabiduría. No se edifica con nuestras fuerzas, no se edifica con nuestras luchas, no se edifica con dinero. No, dice allí muy claro, se edifica con sabiduría. Desde la perspectiva bíblica, la sabiduría no es técnica humana. No es técnica humana. ¿Qué es la sabiduría? Cuando uno va a Santiago, cuando uno lee los salmos. La sabiduría, yo podría resumirla en una sola frase, hermanos. La sabiduría es temor del Señor en nuestra vida. ¿Cómo voy a edificar yo mi hogar? Como esposo, como esposa, como hijo. Es que yo sienta temor del Señor. Si no hay temor del Señor en mi vida, obviamente no va a edificarse un hogar con
sabiduría. Temor no es miedo, temor es respeto a su palabra, a lo que Él me exhorta que yo debo hacer. Cada uno en su rol cual está. Usted como hijo, ese temor de que el Señor le dice que obedezca a sus padres, que tenga un buen comportamiento, que crezca en la palabra, ¿cierto? Que la fuerza que tiene ahora, que sea utilizada en las cosas del Señor. Eso es temor, eso es lo que yo como hijo puedo aportar al hogar. ¿Qué puedo aportar yo como esposo? Pues dentro del temor de Dios, lo que dice la palabra de Dios, el respeto a la palabra de Dios, que me llama a mí a ser como esposo, y todo lo que ya hemos estudiado acerca del amor, acerca de la santificación de mi esposa, etc. ¿Y qué voy a hacer yo como esposa? Pues para edificar el hogar, usted como esposa tiene que ser una esposa temerosa también de Dios. ¿Y qué es temor de Dios? Hombre, respetar su palabra y lo que Él me dice que como esposa yo debo hacer. Si todos están en esa sintonía, yo creo que todos estamos imaginando ese panorama. Imagínense ese panorama en nuestro hogar, donde mi esposo camina en el temor del Señor, donde yo camino en el temor del Señor y mis hijos caminan en el temor del Señor. Pues es un hogar que se edifica, es un hogar que prospera, es un hogar que tiene cimiento sólido. Y aunque llegue ataques y aunque lleguen problemas que van a llegar, debido a ese temor y a recurrir a ese temor con sabiduría, ¿cierto? Yo voy a tener fortaleza en mi hogar. Entonces, el hogar se edifica con sabiduría, pero el primer fundamento de la sabiduría es que yo tenga temor del Señor. Incluso en el Salmo 127:1, y ya lo estudiamos una vez en otra enseñanza, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si usted en cualquier rol, repito, está dentro de su hogar edificando su casa, pero con la fuerza suya, con lo que usted quiere humanamente que sea el hogar, y alejado del temor de Dios, en vano está edificando su hogar. Eso es como edificar sobre arena. Eso, en algún momento esos cimientos no van a aguantar. Para edificar yo tengo que edificar sobre la roca, y para edificar sobre la roca es temor al Señor, temor a su palabra, a obedecerla y a santificarme en ella. Entonces, ese es el primer lineamiento para tener un hogar que se edifica con sabiduría. Y luego dice allí, ¿cierto? También otro segundo aspecto es que dice: y con prudencia se afirmará, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta también que el hogar debe estar alineado no solamente con buenas intenciones, sino al plano, a la estructura de la palabra. Miren, una cosa que tenemos, y que yo lo digo porque lo he experimentado, es que a veces tenemos muy buenas intenciones para nuestra esposa, para nuestros hijos y para el hogar en sí mismo, pero esas intenciones no son conformes a la Escritura. O sea, que uno tenga buenas intenciones como esposa, como hijo, como esposo, buenas intenciones para el hogar, pero son fuera de la Escritura, esas intenciones no van alineadas al diseño divino y van a tener consecuencias. Y voy a hablar de cualquiera, voy a hablar una mía, por ejemplo. Yo puedo querer tener un hogar bien cómodo para mi familia. Yo quisiera que mis hijos no sufran de calor, que mi casa fuera bonita, etcétera, etcétera, porque quiero tener un hogar agradable. Pero yo no tengo dinero para eso. No tengo dinero para el acondicionado, no tengo dinero para remodelar mi casa, pero me llega el recibo del gas con un crédito Brilla aprobado de 10 millones. Y yo me meto en el crédito Brilla de 10 millones y remodelo mi hogar y pongo aire acondicionado y sí, está bien. Pero eso no está ajustado al diseño. Eso no está ajustado al diseño. Yo no tengo que meterme en deuda para solventar esas cosas, sino en esperar en el diseño del Señor. Y así muchas cosas que a veces son buenas, y uno dice, tiene buena intención la esposa, tiene buena intención el esposo, tiene buena intención el hijo, pero está fuera del diseño. La esposa también tiene que evaluar, hombre, voy a hacer esto en hogar, voy a hacer esto en mi hogar, voy a hacer esto para con mi esposo, con mis hijos, pero yo primero voy a orarle al Señor, yo primero voy a irme a la Escritura a ver qué piensa el Señor acerca de esto, antes de yo
pensar que es bueno hacerlo, ¿ya? Antes de yo pensar que es bueno hacerlo y moverle esa herramienta a ese hombre porque yo se la veo regada, yo voy a pensar primero qué va a pensar ese hombre cuando llegue y consiga la herramienta en otro sitio y comience a buscar las cosas que él dejó allí. Pero como la mujer pensaba que era mejor ordenarlas, eso se creó ahí, se prendió, y le digo porque me pasa por experiencia, ahí ya se rompe el diseño. Entonces, no estoy diciendo que sea malo ordenar, ni más faltaba, pero estoy diciendo que cada obra que yo hago, yo tengo que examinarla a la luz de la Escritura. Un hijo, lo mismo, los que son hijos acá, cada actuación que usted vaya a hacer, cada acto que usted dice, ¿es bueno hacer esto? Sí, pero voy a revisarlo con la Escritura, voy a ver si es bueno para Dios, porque a la larga es para Él y por Él y con Él son todas las cosas. Entonces, para eso es que yo tengo que revisar. Entonces, la alineación del hogar debe ajustarse no a mis buenas intenciones necesariamente, sino a la Escritura. Cada cosa que yo voy a hacer. Jesús, pero la Escritura tiene para todo, tiene para todo. No me diga que no, porque si no dejara de ser la palabra de Dios. Tiene hasta para una remodelación de la casa, tiene cómo administrar el mercado, tiene cómo enfrentar las enfermedades, tiene cómo enfrentar los tiempos de escasez y abundancia, o sea, tiene de todo, no podemos decir que no, solamente que a veces nosotros obramos frente a Dios conforme a lo que nosotros queremos, conforme a las condiciones humanas de nosotros y no conforme a la Escritura, porque Dios, como es más sabio y es más soberano, pero nosotros a veces no queremos eso porque nos ajusta un poquito, entonces lo dejamos a un lado hasta que recibimos las consecuencias de haber obrado conforme a nuestros propios planos, conforme a nuestro propio diseño. Entonces, el plano bíblico nos indica cómo debe ser un hogar alineado al Señor. Y otra cosa que edifica al hogar es claramente tener prioridad sobre lo material, tener prioridad a la sabiduría sobre lo material. O sea, primero yo debo tener prioridad hacia lo que es sabio, ante lo que es lo material. Y eso es una cosa para la cual muchos hogares se han fracturado, porque dejaron a un lado la sabiduría de Dios y se metieron más al foco material. Cuando Salomón recibió el reino, una cosa que dijo en 1 Reyes 3:9, dijo: da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y yo le pregunto, cuando usted se casó, mujer o hombre acá, cuando usted se casó, ¿qué fue lo primero que le pedimos a Dios? Porque eso determina muchas cosas que hoy en día nosotros tenemos que evaluar. ¿Qué fue lo primero cuando Dios le entregó a esa esposa? ¿Qué fue lo primero cuando Dios le entregó a ese esposo? ¿Qué fue lo primero que usted le pidió a Dios cuando le nació el primer hijo, el segundo hijo y el tercer hijo? ¿Qué fue lo primero? Quizá algunos ni siquiera le pedimos, sino que fuimos para adelante. ¿Entiende? Y eso marca mucho, porque mire lo que hizo Salomón. Antes de recibir todo, él le pidió a Dios sabiduría para juzgar. Sin embargo, hay un detalle con Salomón que es un detalle muy parecido a nosotros. Él pidió sabiduría para juzgar los asuntos del pueblo, no para juzgar los asuntos de su casa. ¿Y sabe qué le pasó? Ustedes saben lo que le pasó, ¿no? Comenzó a meterse con mujeres idólatras y él se llenó de idolatría. Miren que hasta el mismo Salomón pidió, Dios le dio sabiduría, fue un excelente gobernante, pero fue un desastre con las mujeres que tuvo. Fue un desastre, a diferencia de David con todos sus pecados. Fue un desastre. Porque, ojo, para Dios hay que ser muy específico, hermanos. Y Él está dispuesto a darnos eso que es específico en nuestra vida. Entonces, le hemos pedido a Dios, pero para lo material muchas veces sí le pedimos. Muchas veces sí hemos orado por un sinnúmero de cosas para que Dios nos dé cosas materiales para nuestros hogares, que provea cosas materiales. Y repito, no estoy en contra del materialismo en sí mismo dentro del hogar. No, yo creo que debemos tener nuestras cosas en la medida que Dios prospere. Pero ¿qué es primero? Si yo quiero edificar mi casa conforme al diseño de Dios, ¿qué es primero?
lo espiritual, lo sabio de él o lo material. Pero a veces tenemos casas hermosas, tenemos casas arregladas, tenemos carros hermosos, tenemos buena vestimenta, pero nuestro hogar se está destruyendo. Porque la prioridad no es lo material, la prioridad es lo espiritual. Por ahí comenzamos nuestros hogares como creyentes. Y es un llamado que nos hace este texto a devolvernos un poco y a parar. Si de pronto estamos pensando en avanzar en lo material, mejor avancemos en lo espiritual. Dígale a su esposo, dígale a su esposa, dígale a sus hijos, mire, vamos a parar un poquito acá porque estamos como muy acelerados en lo material, traspaso y haciendo cosas para adquirir, pero es que nuestra vida sigue patas para arriba. O sea, tú por un lado, yo por el otro y el otro por el otro. O sea, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Entonces la prioridad para el hogar cristiano se basa en lo espiritual, en la sabiduría de Dios. Entonces debemos, antes de intervenir estéticamente la casa, antes de intervenir estéticamente cualquier cosa, yo creo que lo primero que debemos intervenir en nuestro hogar es nuestra formación teológica. Eso es lo primero que debemos comenzar a revisar en nuestros hogares. ¿Cómo está la teología? ¿Cómo está nuestro énfasis y respeto a Dios y sus cosas? ¿Cómo está eso? ¿Cómo estamos haciendo el discipulado con los hijos, con la esposa? ¿Estamos hablando con la esposa? ¿Está la esposa edificando su casa? ¿O está más pendiente a las cosas materiales que pueda poseer? Y no vuelvo y repito, no estoy en contra de las cosas materiales. Está bien tener una buena cocina, está bien tener un bonito accesorio, pero no sirve, hermanos. No sirve tener eso bien bonito si por dentro nuestros hogares están totalmente disociados. Entonces un hogar se edifica con sabiduría de Dios, no con cosas materiales. Se edifica con la sabiduría de Dios. Mateo 6:33 dice muy claro: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas, no dice una, no dice dos, no dice tres, dice todas esas cosas materiales serán añadidas. No te preocupes, Dios nos llama una y otra vez, no te preocupes, Jesús, no te afanes porque en tu hogar haya una cosa, la otra materialmente, no te preocupes, déjame eso a mí. Tú encárgate de buscarme a mí con tu esposa, tú encárgate de buscarme a mí con tus hijos. Eso es lo que tú tienes que hacer. Esposa, no te preocupes, si hay un solo utensilio para hacer arroz, ese solo, no te amargues, no hay que salir a comprar la super vajilla que vale tantos millones. No, sencillamente voy a esperar en el Señor, pero allí con eso voy a edificar mi casa. Hijos, no se preocupen, no, que mi papá es así, que mi mamá es así, que yo tengo el peor papá, que yo tengo la peor mamá, que no quieren dejarme hacer lo que yo quiero. No, eso no es tu función. Ese es un problema que tienes que arreglar con Dios. Tú tienes que comenzar a trabajar en el temor de Jehová y comenzar a aportar tú desde la sabiduría de Jehová. ¿Qué estás aportando tú? Entonces, eso es como la sabiduría edifica el hogar, y es lo primero que trata, ¿cierto? Allí la primera parte del Proverbio 24:3. Y con sabiduría se edifica la casa. La sabiduría es llevar toda la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de esto que yo voy a hacer en mi hogar? ¿Qué debo hacer yo como esposo, como hijo, como esposa dentro del hogar? Y tener temor de eso que Dios dice. Eso es edificar con sabiduría por encima de lo material. Luego dice ahí mismo en el texto, la segunda parte dice, y con prudencia se afirmará. Ahora, mire lo curioso, ¿cierto? Listo, Jesús. Yo obro conforme a la sabiduría de Dios. Yo obro conforme a lo que Dios dice en su palabra. Yo actúo como esposa conforme a lo que dice la palabra. Yo actúo como esposo, yo actúo como hijo. Pero falta un ingrediente más y es afirmar eso. Afirmar eso. No basta solo con la intención de gobernar la casa y de tener en nuestra casa como cualquier rol que tengamos de los tres roles que estoy mencionando, esposo, hijo o esposa, sino que hay que afirmar eso. ¿Y por qué hay que afirmar?
Porque si usted no afirma una construcción, ¿qué pasa? Usted la hizo, pero con el tiempo que va a pasar, se va a agrietar, se va a caer. Entonces hay que afirmar eso. Hey, ya lo hice, ahora lo voy a afirmar, voy a poner unos buenos anclajes para que eso se sostenga. Entonces afirmar sugiere establecer algo para que no se mueva. Entonces al hogar hay que establecer cosas para que no se muevan. Hay que establecer principios para que ya sobre esos principios que ya establecí, yo debo poner una ancla para que no se mueva. Y eso debemos hacerlo dentro del hogar. Debemos confiar, debemos tener un hogar de miembros que confían en la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermano? No solamente basta con hacer y edificar mi hogar en sabiduría de la palabra, sino que también yo debo confiar en esa palabra que voy a aplicar. Porque es que eso es otra. Puede resultar que yo digo, bueno, voy a hacerlo conforme al texto. Pero si tú lo vas a hacer en desconfianza, o como veíamos ahorita en el libro de Hechos, en incredulidad, va a ser un problema. Uno dice, bueno, vamos a establecer un principio, no nos vamos a meter en deuda, no me voy a meter en deuda en el hogar, ya hice la que hice, pero voy a pagar esa, pero no voy a establecerme en deuda. Pero tú tienes que meterse ese principio en el hogar y anclarlo en la promesa que Dios dice que Él te va a sostener. No importa, pase lo que pase. Pero si yo digo que no me voy a meter en deuda, pero ya veo que la caja va bajando y no tengo plata para lo uno, para lo otro, y comienza la duda en mí, entonces de nada sirve que yo establezca el principio si no lo anclé. ¿Sí me hago entender? De nada sirve. Y así puede hacerlo para todo. Entonces yo digo en el hogar, listo, vamos a hacer esto conforme a la Escritura, pero yo debo prevalecer, anclarlo a las promesas de Dios, porque si no, cuando llegue el momento, y va a llegar el momento de la prueba, entonces yo titubeo y vuelvo y caigo. Y vuelvo y fallo. Por eso la segunda parte del texto dice, y con prudencia se afirmará. Yo debo ser prudente, no debo ser solamente establecer los principios de sabiduría en mi hogar, sino también establecerles unos anclajes para que él se mantenga firme. ¿Y esos anclajes qué son? Las promesas que Dios nos ha hecho, que nos va a sostener sobre esos principios que vamos a fundamentar. En el libro de Habacuc 3, del 17 al 18, creo que todos lo conocen, hay una expresión muy bonita, incluso es un cántico que nosotros hacemos, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ¿cierto? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, mentirá la obra de la oliva, y los labrados no darán mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la majada, y no habrá vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré, ¿cierto?, en el Dios de mi salvación. ¿Qué está diciendo Habacuc aquí? Ojo que cuando usted decida fundamentarse en el Señor, van a llegar momentos difíciles. Cuando usted decida establecer en su hogar con sabiduría de Dios, va a llegar momentos que van a querer sacudir eso. Pero yo tengo que mantenerme firme. Con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré con el Dios de mi salvación. Eso es una promesa. Entonces yo me afirmo allí. Porque el momento de dificultad va a llegar. Pero si yo me meto con incredulidad, no, voy a volver a caer. Si yo dije que en mi hogar no va a ocurrir más esto, porque la Escritura dice que no lo debo hacer, pero llegado el momento de la prueba, yo estoy dudando, váyase a Habacuc, ¿cierto? 3, 17 y 18 y el resto de promesas que hay para que pueda sostener. Eso es anclar, eso es con prudencia se afirmará, ¿cierto? Versículo 4, un hermano que lo lea nuevamente. 24:4, Proverbio 24:4. Mire qué bonito, o sea, Dios, ahorita le estoy dando una palabra y usted diga, uy, qué duro, o sea, pero no, mire lo que dice Dios.
¿Qué va a pasar con las cámaras? Se llenarán. No dice que la va a suplir, no, la va a llenar Dios. Dios suple, hermanos. Y Cristo suple, y no en pequeñas proporciones, bastante. Él tiene para dar, es el dueño de todo, material, física y espiritualmente. Él es dueño de todo. Él, si quiere llenarle la nevera, se la llena, estando usted sin trabajo. Se la llena, le manda gente que le lleve a su casa. Le faltan 2 días para pagar arriendo, le manda clientes a su negocio para que ese día haga lo que no hizo durante todo el mes. Él suple, Él es nuestra provisión. Pero no, uno quiere hacer el esfuerzo y todos los días voy a hacer esto para vender más, y no llega gente. Y yo voy a hacer todo esto para hacerla mejor, y no se puede. Pero en cualquier momento Él llena, en cualquier momento Él suple. Y yo digo, voy y repito, siempre desde la experiencia que yo soy todavía no crean que soy muy maduro en esto. Yo cuando veo que algunas cosas se están bajando, y eso es un chip que tenemos los hombres, o deberíamos tenerlo todos, yo creo que todos tenemos, es de proveer. Cuando uno ve que la cosa se está bajando y ya uno está maquinando, uno ya se va a llegar recibo, no tengo con qué pagar, se está bajando una vez la nevera, no hay mucha comida, uno dice, ¿qué voy a hacer? Y yo iba de una vez, tarjeta de crédito, y solucionaba. ¿Entiendes? Pero eso no es lo que dice la Escritura, métete en deuda para que supla. No, dice, espera en mí, confía en mí y yo te suplo. No se te acabó la comida, todavía tiene. Lo que pasa es que yo estaba pensando que dentro de 3 días no había nada. ¿Entiendes? Y así nos pasa, ya vemos, una vez me probé con el carro, estaba más o menos en una crisis, y la gasolina, y primera vez en mi vida que ese botón rojo se prendía de mi carro no bajaba de tanque, de medio tanque, yo siempre así me tocaba endeudarme, siempre era full, y dije, bueno, no hay, y arranco con mis hijos para llevarlo al colegio, yo tengo que recorrer media ciudad, y dije, si quedo, voy a confiar en ti, ¿ya? Pero no voy a fiar ni voy a pedir para echarle gasolina a este carro. Igual faltaba, ese día debían pagarme, pero no había pagado el magisterio. Y decía, no, de malas. Y llegué, no sé cómo hizo, llegué a la casa. Cuando llegué a la casa, otra vez en la noche se apagó, ahí en la entrada. Y ahí fue, gracias a Dios, ahí suplió. En otros tiempos, yo le digo, quizás eso puede parecer insignificante a usted, pero a mí probó mi fe. Pero nos desesperamos. Yo soy desesperado en algunas cosas del Señor. Cuando Él dice, no te desampararé, no te dejaré, yo soy el Dios de tu salvación. El hogar se llena con conocimientos. El segundo punto aquí basado en Proverbios 24:4. Una forma de edificar el hogar con sabiduría es que Él se llena con conocimiento. Dice, y con conciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. ¿Quién llena las cámaras? ¿Quién está diciendo allí que llena nuestro hogar? ¿Quién provee físicamente para nuestro hogar? Porque no está hablando espiritualmente. El Señor, una cosa que tenemos que comenzar a vencer como creyentes es lo siguiente, hermano. No es su sueldo, no es su puesto, no fue su profesión, no fue lo que usted hace. Quien provee para su casa es el Señor. Cuando uno rompe ese esquema, uno ve otra cosa diferente en nuestro hogar. Si yo entiendo que la posición que me ha dado y todo lo que llega en mi casa es producto de lo que el Señor suple, yo dejo todo afán por suplir. Y eso no quiere decir que yo no trabaje. Pero yo tengo que entender que el que suple en mi casa es el Señor, no yo. No es producto. ¿Cuánto de los que estamos aquí que somos profesionales
¿cuántos amigos de ustedes están sin trabajo? Y estudiaron la misma carrera. ¿Cuántos amigos que no estudiaron con nosotros, estudiaron bachillerato y tienen más plata que nosotros? Y no estudiaron. ¿Cuántos tienen más cosas o menos cosas que usted? ¿De quién dependió? ¿De lo que nosotros estudiamos? ¿De quién depende? ¿Del puesto que tengamos? No. Eso depende de quién? Del Señor. En su casa todo lo que hay es del Señor. ¿Y qué soy yo, Jesús? Un administrador. Yo debo actuar como administrador. Me llegó el sueldo, administrelo conforme el Señor lo administraría. Yo me voy a sentar ahora, me pagaron. ¿Cómo gastaría el Señor el sueldo este? ¿Qué es lo primero que haría? Irse para Domino's Pizza y comer pizza. ¿Sí o no? Ahora en Semana Santa, para playa. Porque eso es lo que haría el Señor. Teniendo una deuda hipotecaria, teniendo unos recibos ahí en la casa, teniendo una iglesia de necesitados, teniendo una ofrenda que dar, teniendo ayuda para otros que necesitan. ¿Cuál es la prioridad que yo tengo? ¿Entiendes? Listo, le llegó su esposo con el mercado a la casa y llenó la nevera. ¿Cómo va a actuar la esposa frente a esa administración? Entonces, ¿qué van a hacer? Usted tiene que saber cómo va a administrar. No, cuando no había, se comía lo que había. Ahora que está la nevera llena, entonces ella quiere cocinar algunas cosas. Por ejemplo, carne. O vamos a hacer todo esto, ¿ya? Si usted tiene un mercado, administrelo siempre de la misma forma. ¿Hay abundancia o hay escasez? No, porque hay abundancia, entonces gastemos. No, la misma. Si hay escasez, lo mismo. Eso es lo que nos está diciendo para que se llenen nuestras cámaras. La provisión es del Señor. Él nos ha dado, Él nos va a dar. Nosotros somos administradores. Ese es el problema, que nosotros nos creemos dueños. Y cuando nos creemos dueños, siendo otro el dueño, en su potestad, ese dueño nos debe administrar para nuestro fracaso. Y yo le voy a decir sinceramente, el fracaso administrativo en nuestros hogares no ha sido Dios, ni la palabra. El fracaso administrativo en nuestros hogares fuimos nosotros. Y somos nosotros, que no aplicamos la sabiduría de Dios a nuestro hogar. Y tenemos que decir en confesión a Él, sí, es así como tú dices y he fallado. Pero la buena nueva de esto es que hoy está recibiendo un mensaje que para usted va a ayudar en su corazón y que por seguro, y eso aspiro y espero y también en mi corazón, nos va a ayudar a transformar nuestros hogares. Todos estos mensajes a mí particularmente me han ayudado a transformar, a comenzar a transformar, no estamos transformados, pero nos ha ayudado a eso, nos va a ayudar a eso, a tener otra visión, a mirar desde qué perspectiva yo tengo que edificar mi hogar. Entonces las cámaras se llenan no solo de muebles, no solamente de comida, sino que dice de todo bien preciado y agradable se llenarán con ciencia. Ahora, no basta llenar nuestros hogares, hermanos, con cosas materiales. También hay que llenarlos con cosas espirituales. De nada sirve, yo les digo, les decía ahorita, de nada sirve que abundemos materialmente si espiritualmente tampoco estamos llenando nuestros hogares. Debemos llenar nuestros hogares de paz, de gozo, de paciencia, de conocimiento de Dios, antes de llenarlo de comida, de remodelación, de florero, de carro último modelo. Antes de llenarlo de eso, el Señor dice, primero llénalo de mí.
llénalo de mí, llénalo del fruto del Espíritu Santo. Y luego yo te daré, porque es promesa. Él dice que yo te daré para que lo llenes y abunde en tus cámaras cosas materiales. Tú no tienes que encargarte de eso. O sea, nosotros como creyentes no tenemos que afanarnos de las cosas materiales. No debe ser nuestro afán. Nuestro afán es buscar primeramente las cosas de Dios. Nuestro afán es que en el momento que usted está ahora de dificultades, yo me alegraré en el Señor de mi salvación. Ese es mi afán, alegrarme en Dios, buscar a Dios, y Él se encargará. Porque si no, estoy negando que Él es soberano, que Él tiene todo poder y que Él es dueño de todo. Estoy negando eso. Entonces debo buscar la mejor parte. ¿Se acuerdan del episodio de Marta y María? ¿Qué pasó con María? ¿Qué buscó María? ¿Entiendes? ¿Y qué estaba Marta? En las cosas materiales. Ese episodio nos enseña que usted y yo o somos María o somos Marta. En este momento usted tiene que examinarse su vida y decir, ¿yo en qué mundo estoy con el Señor? ¿En qué relación estoy con el Señor? ¿Estoy como María, buscándola a Él y Él se va a encargar? ¿O estoy como Marta, buscando primeramente las cosas materiales y luego Marta fue a buscar al Señor? María primero buscó al Señor y luego fue a servir con Marta. ¿Me entiende? Eso es lo que yo tengo que examinarme ahorita. ¿En qué estado estoy yo frente al Señor? ¿En qué búsqueda estoy yo frente a mis cosas? Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Si yo soy oveja y yo sigo a Cristo, yo tengo que buscar la mejor parte, que es Él. Hermanos, nuestros hogares van a comenzar a mejorar en la medida que usted y yo busquemos más de Cristo. Punto final. Yo les voy a dar 20 sermones aquí, pero esa es la conclusión de todos. En la medida que usted como esposa busque del Señor, en la medida que usted como esposo busque del Señor, en la medida que usted como hijo busque más del Señor, en esa medida su hogar y tenga la plena seguridad será restaurado, será renovado y será edificado fuertemente por el Señor y abundarán cosas materiales. Y yo lo digo porque no es que lo esté viviendo, es porque es promesa de Él. Es promesa de su palabra. Y yo tengo que creerle a Él a pesar de. Esa es la conclusión final siempre. Buscar lo de arriba, buscar las riquezas eternas. Mateo 6:19-20, ¿qué dice? No atesoréis para vosotros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, mas atesoraos para vosotros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Nuestro enfoque, mire, se repite a lo largo de la Escritura. ¿Qué nos dice el Señor? Hombre, enfóquense en su relación conmigo. De las cosas terrenales. Eso, no deje de trabajar, no deje de estudiar, no deje de hacer sus cosas, pero la prioridad soy yo, no se lo olvide, la prioridad soy yo, no las cosas materiales, la prioridad soy yo. Las riquezas eternas es la riqueza que yo debo buscar. Entonces, en nuestro hogar debemos llenar nuestro hogar de cosas que edifiquen a Cristo, de cosas que se identifiquen con Cristo, de cosas que generen conocimiento acerca de Cristo. Segunda de Pedro 3:18 dice, mas creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que yo tengo que procurar para mi hogar, crecer en eso. Para terminar, hermanos, un hogar bien edificado no es aquel que no tiene grietas, porque los va a tener. Todos nuestros hogares aquí tienen grietas. No crea que porque estoy aquí parado en un sermón, tengo el hogar perfecto. No, tiene grietas.
Y el de usted también tiene grietas, por seguro. Yo hablo a veces con Andrea, yo tengo que confesar algo, yo no tolero mucho cuando me encuentro una pareja y me dice que todo está bien y que nunca han tenido problemas y que eso es un idilio. Al principio cuando me casé sí, porque yo vivía en ese idilio, el primer año yo lo creía, pero ahora no sé. Todos tenemos grietas, todos los hogares tienen grietas, ¿cierto? Sino que hay que entender que a pesar de esa grieta, ante esa tormenta que está pasando su hogar hoy, porque la está pasando como el mío también, ante esa tormenta debemos permanecer en pie porque el fundamento es eterno. Pidamos a Dios su sabiduría para que como buen arquitecto edifique nuestro hogar. Esa es la conclusión que quería traerles. Entonces, a pesar de esos problemas que tiene hoy en día en su hogar, pídale a Dios como su arquitecto y fundador que edifique su hogar, no se aleje de él. Y volvamos al diseño original, que es su palabra, a pesar de que nos va a costar, hermanos. Nos va a costar porque hay que atesar algunas cosas en el hogar. Y son muchos años, los que llevamos 10, 15, 20 años, pues es más difícil porque están las cosas ahí, pero hay que volver al diseño. Dios nos tiene aquí y Dios nos sigue dando vida, es para eso. Y cuando veamos un hogar nuevo y cuando veamos un hogar que está pasando por esas dificultades, digámosles, mira, hay un diseño de Dios y tienes que obrar conforme a ese diseño, no cometas el error que yo cometí a los hijos, a los allegados. Pero siempre hay oportunidad en Cristo para pedirle su sabiduría para que Él edifique nuestros hogares. Esto quería compartir con ustedes, hermanos, acerca de la edificación del hogar a través de la sabiduría de Dios.